Te han mentido. Las películas de Hollywood, las pinturas del Renacimiento e incluso las ilustraciones de la escuela dominical te han mostrado una versión higienizada, limpia y brillante del mundo antiguo. Te imaginas a Jesús y sus discípulos caminando con túnicas blancas inmaculadas, dientes perfectos y cabellos suavemente peinados por el viento de Galilea. Pero la arqueología y los textos históricos revelan una realidad muy diferente. Una realidad que, para los estándares modernos, sería considerada una pesadilla biológica. Si pudieras viajar en el tiempo y aterrizar en la Jerusalén del siglo I, lo primero que golpearía tus sentidos no sería la majestuosidad del templo, sino el olor. Un olor penetrante, rancio y omnipresente, que impregnaba cada callejón de la ciudad santa. Hoy vamos a romper el mito de la pureza física. Vamos a descubrir la verdad sobre los parásitos que vivían en las barbas de los profetas, los inodoros públicos que eran trampas mortales, y la impactante realidad de lo que significaba estar limpio hace 2000 años. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia. Empecemos por lo más básico, algo que das por sentado cada día: ir al baño. En el mundo moderno, el baño es un santuario de privacidad y limpieza. En la época de Jesús, era un acto público y peligroso. Si vivías en una ciudad bajo influencia romana, como lo era gran parte de Judea, es posible que usaras una letrina pública. Imagina una larga bancada de piedra con agujeros cortados uno al lado del otro, sin particiones, sin privacidad. Te sentabas allí, hombro con extraños, conversando sobre política o negocios, mientras hacías tus necesidades. Pero la falta de privacidad no era lo peor. Lo peor era la limpieza posterior. No existía el papel higiénico. No existían las toallitas húmedas. Lo que existía era el Exilospongium. Esta es quizás una de las invenciones más repugnantes de la historia antigua. Consistía en una esponja marina atada al extremo de un palo de madera. Después de usar el baño, tomabas este palo, te limpiabas y luego, aquí viene la parte terrorífica, lo enjuagabas en un cubo de agua con vinagre o agua salada que estaba a los pies de todos y lo dejabas allí para que la siguiente persona lo usara. Sí, has escuchado bien. Una esponja comunal, compartida por docenas, tal vez cientos de personas al día. Este objeto era un vector perfecto para la transmisión de enfermedades. La disentería, el cólera y la fiebre tifoidea no eran eventos raros, eran compañeros constantes de la vida diaria. De hecho, los arqueólogos han analizado los sedimentos fosilizados en antiguas letrinas de Jerusalén y han encontrado huevos de parásitos intestinales conservados intactos durante 2 milenios. Esto nos dice que casi toda la población, desde el sumo sacerdote hasta el mendigo en la calle, sufría de infecciones intestinales crónicas. Pero, ¿qué pasaba si no estabas en una ciudad romana? ¿Qué hacían Jesús y sus discípulos cuando viajaban por los caminos polvorientos de Galilea? La ley de Moisés, específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 al 14, daba instrucciones claras. Debías tener un lugar fuera del campamento, llevar una estaca, cavar un hoyo, hacer tus necesidades y luego cubrirlo. Esto suena higiénico en teoría, una medida avanzada para su tiempo. Sin embargo, la realidad de una región densamente poblada y árida hacía que esto fuera difícil de cumplir estrictamente. Los escritos del historiador Josefo nos cuentan sobre los esenios,
una secta judía estricta que vivía en el desierto de Qumrán. Ellos tomaban estas leyes tan literalmente que se abstenían de defecar durante el Sabbat, el día de reposo. Imagina el dolor físico y los problemas de salud que esto causaba. Además, cuando cavaban sus hoyos en el desierto, con el paso de los años, el suelo alrededor de sus asentamientos se volvía tóxico. Análisis modernos del suelo en Qumrán han revelado que, irónicamente, su intento de pureza ritual creó un caldo de cultivo para parásitos que redujo drásticamente su esperanza de vida en comparación con otros grupos de la época. Ahora, hablemos de algo que probablemente te está haciendo picar la cabeza solo de pensarlo. Los parásitos externos. Los piojos. Hoy en día, si un niño tiene piojos, es una emergencia escolar. En el siglo I, tener piojos no era una enfermedad, era simplemente parte de la condición humana. Los arqueólogos han encontrado peines de la época de Jesús. No son peines decorativos, son herramientas de supervivencia. Hechos de madera o hueso, tienen dientes finos en ambos lados. Al examinar estos peines bajo microscopios modernos, los investigadores encontraron algo fascinante y asqueroso. Restos de piojos y liendres de hace 2000 años, todavía atrapados entre los dientes del peine. Esto prueba que la gente pasaba una gran parte de su tiempo libre despiojándose mutuamente. Imagina a los discípulos sentados alrededor de una fogata después de un largo día de caminata. La escena no sería solo de oración y enseñanza solemne. Probablemente verías a Pedro o a Juan ayudándose mutuamente a quitarse los piojos del cabello y la barba. Era una actividad social necesaria. Y no eran solo piojos de la cabeza. Las pulgas y las chinches eran omnipresentes. Las túnicas de lana, que rara vez se lavaban debido a la escasez de agua, eran el hogar perfecto para estos insectos. Cuando Jesús dijo, «Toma tu lecho y anda», ese lecho, probablemente una simple estera de paja, estaba casi con seguridad infestado de vida microscópica que se alimentaba de la sangre de quien dormía en ella. Pero la invasión no terminaba en la piel, entraba en el cuerpo. La comida en tiempos de Jesús era orgánica, sí, pero no en el sentido saludable que pensamos hoy. La carne mal cocida y el pescado procesado eran fuentes comunes de tenias y otros gusanos estomacales. El pescado del mar de Galilea, a menudo salado y secado al sol para su conservación, podía albergar parásitos si no se trataba perfectamente. Imagina vivir constantemente con dolor abdominal, anemia y fatiga, sin saber que dentro de ti llevas un huésped robándote los nutrientes. Esa era la norma, no la excepción. Cuando leemos en los evangelios sobre la gente pálida, enferma y desesperada por sanación que seguía a Jesús, debemos entender que muchos de ellos estaban siendo consumidos literalmente desde adentro por parásitos para los que no tenían cura ni nombre. Hablemos ahora de la sonrisa. Cuando ves una película bíblica, los actores tienen sonrisas blancas y brillantes. La realidad arqueológica es más compleja y oscura. Sorprendentemente, la gente de aquella época tenía menos caries que nosotros hoy, simplemente porque no consumían azúcar procesada. Su dieta era áspera, basada en granos y fibra. Sin embargo, sufrían de algo peor: el desgaste extremo y la enfermedad de las encías. El pan, el alimento básico de la vida, se molía en piedras. Pequeños fragmentos de roca y arena se mezclaban inevitablemente con la harina. Comer pan en el siglo I era, literalmente, lijar tus dientes todos los días.
Para cuando una persona llegaba a los 40 años, sus dientes podían estar desgastados hasta la pulpa, exponiendo los nervios y causando un dolor insoportable. Los abscesos dentales eran comunes y sin antibióticos. Una infección en una muela podía matarte por sepsis. ¿Y cómo se limpiaban los dientes? Aquí es donde la diferencia cultural entre romanos y judíos es fascinante. Los romanos, obsesionados con la blancura, tenían un método que hoy nos haría vomitar. Usaban orina. Sí, orina humana. Creían que el amoníaco en la orina blanqueaba los dientes y endurecía las encías. La orina de Portugal era especialmente cara y codiciada en Roma por su supuesta potencia. ¿Usaba Jesús enjuague bucal de orina? Casi con total seguridad, no. La ley judía era muy estricta respecto a los fluidos corporales y la impureza. Para un judío del siglo I, la idea de poner orina en la boca sería abominable. En su lugar, es probable que Jesús y sus seguidores utilizaran métodos más naturales, como frotar los dientes con sal, usar jamitas de olivo deshilachadas como cepillos o masticar resinas de árboles para refrescar el aliento. El aliento, sin embargo, seguía siendo un problema. Sin pasta de dientes mentolada y con enfermedades de las encías rampantes, el aliento de la multitud que se agolpaba alrededor de Jesús bajo el calor del sol no debía ser agradable. Esto nos lleva al tema del agua y el olor corporal. En nuestro mundo moderno, estamos obsesionados con eliminar nuestro olor natural. Nos duchamos a diario, usamos desodorantes y perfumes. En la Judea del siglo I, el agua era un recurso precioso, vital para la supervivencia, no para el lujo de una ducha diaria. La gente común no se bañaba el cuerpo entero con frecuencia. Simplemente no había suficiente agua para desperdiciarla así, especialmente en las regiones áridas. El lavado se limitaba a menudo a las manos, la cara y, crucialmente, los pies. Caminar con sandalias por caminos de tierra llenos de excrementos de animales y basura hacía que los pies fueran la parte más sucia del cuerpo. Por eso, el acto de lavar los pies a alguien no era solo un gesto simbólico de humildad. Era un servicio de higiene esencial y, a menudo, desagradable. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena, estaba limpiando la suciedad más baja, el polvo mezclado con estiércol de las calles de Jerusalén, con sus propias manos. Para combatir el olor, la gente confiaba en los aceites. Si tenías dinero, usabas aceites perfumados con especias importadas. Si eras pobre, como la mayoría de la audiencia de Jesús, usabas aceite de oliva rancio para ungir tu piel y cabello. El aceite ayudaba a limpiar la suciedad superficial y protegía la piel del sol, pero también se volvía rancio con el calor. Imagina una multitud de 5,000 personas, hombres, mujeres y niños, sudando bajo el sol de Galilea, con ropas de lana sin lavar, olor a aceite viejo, pescado seco y cuerpos que no se han bañado en semanas. El aroma de la santidad era en realidad un olor humano muy denso y pesado. Es crucial entender la distinción que existía en la mente de las personas de esa época entre estar limpio y ser puro. Estas eran dos cosas completamente diferentes. Puedes estar cubierto de barro y sudor después de trabajar en el campo y aún así ser ritualmente puro. Por otro lado, podrías haberte bañado en una terma romana con jabones y aceites, y aún así ser considerado impuro si habías tocado un cadáver o entrado en la casa de un gentil.
Los judíos practicaban la inmersión ritual en la mikve, un baño especial de purificación. Los arqueólogos han encontrado cientos de estas mikves alrededor del monte del templo y en casas privadas. Pero la mikve no era una bañera para quitarse la suciedad. De hecho, tenías que estar físicamente limpio antes de entrar. La inmersión era un acto espiritual, un cambio de estado del ser, no un acto de higiene. Esta tensión entre la limpieza externa y la interna fue un punto central en las enseñanzas de Jesús. Los fariseos, los líderes religiosos de la época, estaban obsesionados con la pureza ritual. Se lavaban las manos de una manera específica, no por higiene bacteriana. No sabían qué eran los gérmenes, sino para mantener su estatus espiritual. Cuando criticaron a los discípulos de Jesús por comer con manos inmundas, no estaban preocupados por la disentería. Estaban preocupados por la tradición. Jesús respondió con una de sus enseñanzas más revolucionarias. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. En un mundo donde la suciedad física era inevitable, donde los parásitos te comían por dentro y el olor a descomposición y desechos era parte del aire que respirabas, Jesús cambió el foco. Declaró que la verdadera suciedad, la que realmente importa, no es el barro en tus pies ni los piojos en tu cabello, sino la malicia, la envidia y el odio en tu corazón. Vivir en el siglo I era una batalla constante contra la naturaleza, contra la enfermedad y contra la suciedad. La esperanza de vida era corta. La mitad de los niños morían antes de cumplir los 10 años, a menudo víctimas de estas mismas condiciones insalubres que hemos descrito. En este contexto de sufrimiento físico, de picazón constante, de olores fuertes y de cuerpos frágiles, el mensaje de un reino de los cielos, de un cuerpo glorificado que no se enferma ni se corrompe, resonaba con una fuerza que nosotros, en nuestra comodidad moderna y estéril, apenas podemos imaginar. Cuando leas la Biblia de nuevo y veas a Jesús tocando a un leproso, recuerda lo que eso significaba realmente. No era solo tocar una enfermedad, era tocar la impureza máxima, el olor a carne podrida, el riesgo biológico total. Y sin embargo, lo hizo. La historia de la higiene. En tiempos de Jesús, nos muestra que la encarnación de Dios no ocurrió en una burbuja estéril, sino en el barro, el sudor y la realidad cruda de la humanidad. Y quizás es precisamente en esa suciedad donde la limpieza de su amor brilló con mayor intensidad. La próxima vez que abras el grifo y salga agua limpia, o te cepilles los dientes sin dolor, recuerda el mundo del que venimos. Y recuerda que la verdadera purificación, según el Maestro de Nazaret, no necesita agua ni jabón, sino un corazón dispuesto a cambiar.